Decías la importancia de ser abogado o abogada penalista. ¿Qué nos Sí. quieres contar un poquito de eso? Vos sabés que hace mucho me vengo preguntando qué significa serlo. Eh, Porque uno a veces tiene la falsa idea de que el derecho penal se reduce a lo que en el foro nosotros le decimos el sacapreso. Ese es un mote, es un título muy arraigado al abogado penalista y sin embargo excede enormemente nuestra misión, la de sacar presos, que además suena tan feo. El abogado penalista no es aquel que hace una industria de la exhibición de prisión o la excarcelación, que incluso son derechos que puede invocar el propio justiciable por sí. No es tampoco el mediático que solo cuenta con aceitados contactos en el cuarto poder para publicitar sus fútiles servicios. El abogado penalista no es hermano del verdugo, del juez sádico y primitivo, del maestro que todavía pide la pena de muerte. No es hermano ni amigo del policía deshumanizado, ni del ministerio fiscal que solo pretende consignar sin equilibrar la justicia. No es tampoco amigo del director de prisiones que extorsiona y comercia con el dolor del preso. Ni tampoco está del lado del técnico que vende sus estudios, ni del periodista morboso de nota roja. En fin, el abogado penalista es alguien que empatiza con el dolor de todas las personas que se encuentran en el proceso penal, asumiendo uno u otro rol. Y aquí es donde yo quiero detenerme. El derecho penal desnuda los dolores más profundos de una sociedad, porque en el derecho penal se dirimen los conflictos más carnales, más caros para una comunidad. Y en ese sentido significa ser penalista, ser un ser humano que empatiza con la víctima y también un ser humano que empatiza con el perseguido penalmente por lo que nosotros llamamos el poder punitivo. Poder punitivo que, como enseñan los maestros, está conformado por las agencias punitivas, policía, fiscales, jueces, etc., y que es expansivo, es muchas veces irracional. Entonces el abogado penalista se coloca como un dique de contención hacia ese poder, intentando llevar justicia al caso, pero para que nunca ese poder arremeta más allá de lo que la Constitución y el Código Penal mandan. A modo de hacer una rápida evaluación del cuadro de situación, diría, quizás todo arranca en la universidad. Lo primero que nos decían los profesores es la abogacía o los casos judiciales son una guerra. Entonces ya arrancábamos con esa mentalidad, primer año. ¿Y qué nos acaba de decir aquí el doctor, el excelente doctor Lucatelli que acaba de pasar? Ese paradigma se acabó, feneció. Ya no es el conflicto, sino la armonización lo que importa. Y fíjate que esto, todavía los penalistas no lo hemos traído a nuestra ciencia. Y yo me pregunto, ¿no será posible acaso, y desde ya adelanto la respuesta que para mí es afirmativa, ¿no será posible acaso que, por ejemplo, nosotros introyectemos en el campo del derecho penal la reparación del daño como vía alternativa? Que si bien es cierto se encuentra muy sucintamente como medidas alternativas en los códigos de procedimiento, no está en el derecho penal en sí, porque en el Código Penal solo vemos multa, inhabilitación y pena privativa de la libertad. ¿Y la mediación penal acaso para cuándo? Bueno, entonces yo creo que ya de la universidad o con viejos paradigmas arranca esto, ¿no? Luego la misma fama que a veces los abogados nos hacemos cuando entre nosotros también cometemos ciertas infidelidades, que eso es algo que el colegio de abogados, debo decirlo, se ha puesto muy firme en el sentido de marcar un rumbo ético, porque esa es la misión del colegio y del Tribunal de Disciplina. Y en tercer lugar, los medios de comunicación. Y aquí es la importancia de este programa, que quizás todavía no lo hemos dimensionado, como bien vos dices, porque hasta ahora la única campana de lo que el derecho significa viene por los medios tradicionales. Hoy tenemos un espacio radial, multimedial y masivo que viene a decir lo que es el derecho, pero dicho por los abogados que todos los días trabajamos desde el foro. Y este es el espacio entonces, Emanuel y doctor Luis Miguel, para construir
una visión real de lo que es el abogado, no como un ser que vive del conflicto, sino como un ser que, utilizando el conflicto como paso inicial, intenta trascender el mismo para llegar a una solución armónica. Me quedo con esa palabra dicha por el anterior invitado. Quizás algún día lleguemos a la justicia, no lo sé. Quizás es una utopía. Por supuesto, las utopías sirven para caminar hacia ellas, pero por lo menos yo me conformaría con llegar a una armonización de aquel conflicto. Hay que entenderlo el conflicto, saber lo que significa, no negarlo, entenderlo en sus múltiples dimensiones y luego buscar armonizarlo. Herramientas hay: mediación, reparación del daño, judicialización o no de la causa, en última instancia la pena privativa de la libertad, después discutiremos cuántos años, etcétera, después discutiremos si la cárcel sirve o no sirve, pero en primer lugar hay que comprender el conflicto e intentar armonizarlo con las medidas más pedagógicas posibles. Voy a contestar diciendo qué es lo que hemos adquirido, lo que hemos ganado, y luego te contesto tu pregunta. Porque lo que nombras a mis queridos alumnos de La Rioja me sirve como puntapié para contarles a todos que en esa querida provincia llevan ya presentados 9 proyectos de ley para intentar implementar el sistema acusatorio y aún no se logra. Los riojanos, sin embargo, se especializan en el sistema acusatorio porque nadie como ellos lo desean y lo necesitan. Entonces, ¿qué hemos logrado? Bueno, hemos logrado la implementación del sistema. Que si nosotros comparamos con aquellas provincias que lo añoran, entonces vemos que hemos dado un gran paso. Se ha dado la decisión política, legislativa y jurídica de volcarnos verdaderamente desde lo formal a ese sistema. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? El cambio de chip, volcarnos desde lo material, abrazar al sistema en cuanto a sus principios más elementales. Ya tenemos un juez que es imparcial y que no maneja un expediente. Tenemos, por lo tanto, un fiscal que maneja su legajo de investigación y una defensa que maneja o debería manejar un legajo de investigación. Dos partes enfrentadas frente a un tercero imparcial. En lo formal, eso ya lo tenemos. Ahora, ¿qué nos está faltando? Bueno, que ese triángulo que así descripto es algo estático, comience a funcionar dinámicamente y esos roles verdaderamente comiencen a vincularse para llegar a esa solución del conflicto. ¿Y cómo tienen que vincularse? Bueno, tiene que haber, en primer lugar, verdadera objetividad por parte del Ministerio Público Fiscal, sabiendo que cuando se imputa necesariamente tienen que existir evidencias de peso y cuando no las hay, pues entonces hay que seguir investigando. No hay que poner el caballo atrás del carro. Es el caballo adelante y el carro atrás. ¿Cuál es el caballo aquí? La investigación. ¿Y cuál es el carro? ¿Qué es lo que viene atrás de la investigación? La imputación, las detenciones, etc. Yo no puedo comenzar deteniendo para después investigar. Eso falta a esa parte. ¿Qué nos falta a nosotros como abogados defensores? En primer lugar, aprender a aceitar mejor el diálogo con los fiscales, aprender a llevar nuestro legajo de investigación, aprender a llevar mejor las audiencias de investigación penal preparatorio, de juicio oral, aprender a sintetizar nuestras alocuciones. Una audiencia de IPP debería durar 10 minutos. Hoy duran media hora, 1 hora y hasta 2 también. Nos falta técnicas de litigación, ¿sí? Y finalmente también los magistrados sabrán, digamos, que a ellos les está, digamos, faltando mayor racionalidad al momento de resolver una cuestión, porque muchas veces, influido por la cuestión mediática, se vuelcan más por un lado que por el otro. No digo de quién, porque a veces se vuelcan más por un lado, que puede ser el fiscal, o más por la defensa, cuando en verdad los hechos evidencian claramente que la solución es otra. Entonces, hace falta un poquito más de imparcialidad en el magistrado, un poquito más de objetividad en el fiscal y un poco más de técnica, de estudio y de buena fe de parte de los abogados defensores. Tenemos que hacer un mea culpa, luego mirarnos a los ojos, decirnos en qué hemos fallado, aprender a pedir disculpas como caballeros y como damas y decir, bueno, habiendo pedido las disculpas respectivas del caso porque me equivoqué contigo, señor fiscal, me equivoqué contigo, señor juez, caminemos juntos hacia la construcción de un nuevo sistema. Qué bueno.
tenemos que decirlo siempre, somos 2.500 abogados que todos los días pasillamos e intentamos aportar un poquito a la justicia. La sociedad tiene que saber que el abogado se desvive día a día haciendo colas interminables en los juzgados de familia y en los juzgados civiles, rogando todos los días por una audiencia en el fuero penal, batallando contra una enorme cantidad de problemáticas que a veces, por supuesto, le exceden a él mismo, desde la mora judicial, pasando por una cantidad enorme de inclemencias que tienen que ver con lo jurídico y que también lo exceden. A su vez tiene que atender al cliente, escucharlo, ser un poco psicólogo, un poco cura. Entonces, estos abogados, estos más de 2.500 abogados que día a día pasillan, yo creo que hoy están encontrando, después de muchos años, un colegio de abogados abierto institucionalmente para recibir como pocas veces los reclamos justos de los colegas, para escucharlos en las soluciones propuestas, porque no caen en saco roto las soluciones que todos los días nos plantean, sino que las tomamos, les damos formas de proyecto, las debatimos. Mis sueños, mis utopías para que caminemos juntos son el crecimiento económico del colegio. No hay verdadera independencia, eso también tienen que saberlo los colegas, no hay verdadera independencia institucional cuando no hay independencia económica. Esto es clave. Hay que hablar de la realidad. Y luego veremos cómo trabajamos en lograr nuestra independencia económica. Los colegas hacen aportes cada vez que presentan una demanda, cada vez que se les regulan honorarios en una sentencia. Bueno, entonces ahí hay un derecho de los abogados a gozar de ese dinero. Segunda cuestión que deseo y anhelo, ya lo decía recién, un edificio mucho más digno, propio, para empezar. En tercer lugar, que una serie de proyectos que están ya en bandeja, y quizás hago mal en revelarlo, pero que bueno, lo digo así como muy al pasar, se concreten: delegaciones en el interior, una escuela jurídica para los jóvenes abogados, y bueno, no digo más porque está en carpeta esto, en tratativa. Permiso, Emanuel, ¿no? Son ustedes los jóvenes abogados los protagonistas, deben serlo. Lo somos, lo tratamos de deben serlo. Al doctor Miguel, a usted también, doctor, por marca del camino. Yo siempre digo, perdón, un minuto, siempre digo, nosotros estamos en un quiebre histórico, nunca ha pasado. Yo estudié con un código civil y estoy litigando con otro. Estudié con un código de procedimiento civil y comercial y litigo con otro. Estudié con un código procesal penal y litigo con otro. Jamás ha sucedido. Ha pasado lo mismo con el procedimiento laboral, ahora que lo recuerdo. Esto es un quiebre, esto es un punto de inflexión como nunca ha sucedido. Y los jóvenes tienen que ser protagonistas de esta historia. ¿Por qué? Porque estas leyes son apenas letras. La interpretación, la dinámica y la aplicación nacerá en los estudios jurídicos de los jóvenes abogados. Serán litigadas esas leyes por los jóvenes abogados y llevados a la práctica, puesta en su mayor plenitud, en su mejor interpretación por los jóvenes abogados. Nosotros apenas damos algunas bases teóricas. Ahí pasaba entonces el doctor Carlos López.